Exclusivo. No creo, pero puede ser. En ese momento... Quedé último, el 24 de mayo quedé último, estaba sin radio yo. O sea, es muy difícil. Me pasaron todos, porque yo no escuché el alerta que dio el jefe escuadrilla cuando saltó la loma. No es la loma, es una cadena de sierra que envuelve la bahía San Carlos. Entonces veníamos rasante, empezaron a subir esa cadena, es una sierra en realidad, una elevación. Dibujando el piso. Claro, bien nunca pegadito. levantábamos nosotros prácticamente, nos faltaba bajar el tren de aterrizaje y íbamos rodando a la altura que volábamos. Así que era realmente dibujar el suelo. Entonces cuando se asomó Mariel, que iba de jefe de escuadrilla, él les avisa, ahí están, dijo. Pero yo ese día no tenía radio, lo había pagado después del reabastecimiento en vuelo porque tenía una falla e interfería la frecuencia. Entonces la apagué cuando identifiqué que era mi radio. Así que no escuché la alerta. Todos dieron motor porque cuando uno ya ve el blanco, acelera el avión a su máxima potencia y está a segundos del ataque. Así que yo no escuché y veía que me pasaron todos, me quedé último. Así que se me fueron, así que los iba viendo, vi cómo atacaban los 4 aviones que iban delante mío, cómo se iban abriendo, vi la enormidad, Bahía San Carlos estaba repleta de buques. Ese fue el único día que pude elegir el buque más grande que había en toda la zona. Y cada uno de nosotros hizo lo mismo. Porque había buques, pero... para elegir, como si estuviéramos en un bosque, había arbolito como si estuviera en un bosque. El único día que pude elegir mi blanco, el que más me gustaba, el más grandote, que eran los más peligrosos. No creo que me haya cruzado, pero... quedé bastante separado de ellos. ¿Por qué razones uno puede cruzarse en una circunstancia como esa? Porque advirtió, va en una línea de ataque y cuando uno está aproximando se le aparece otro blanco que es más importante. Y ahí en un instante toma la decisión. Y cambia de rumbo. Y no hablamos, nosotros no hablamos, no nos comunicamos. Todos nos vemos, estamos alerta, pero uno no dice, aprieta el botón del micrófono para decir, uy, me voy a cruzar, no. Aparte tiran, están tirando como locos, ya tiraban. Sí, muchos barcos, había mucha munición en el medio. Lo único que faltaba que nos tiraran era con las zapatillas o los borceguíes, los zapatos, tiraron con todo lo que tenían. Entonces no, hay cosas que son instintivas y todos estamos atentos a todos. Siempre me llamó la atención ver en los informes esas cosas que dicen, llevaba a tal altura, estaba en tal lugar, iba a tal velocidad. Y un día me acerco a don Isaac, a don Gerardo, y le digo, jefe, ¿cómo hace usted para saber que iba a 14 metros y no a 25? ¿Cómo hacían para saber? 14 metros es alto, Es estratosfera eso. Eso para nosotros era suicidio. Volar a 14 metros era suicidio. No, lo que te definía Isaac, no se puede, ningún avión nuestro tenía el instrumento que mide eso con precisión, que se llama radioaltímetro, que medía exactamente una baja altura. Así que todo era a ojo y a esfínter, como te dije. Claro. Sí, 50 y 50. Claro. Y el relato siempre es en el agua. A mí el 24, cuando íbamos navegando hacia ya rasante, próximo a la Gran Malvinas, a mí me impactaba mucho ver la altura. O sea, todos volábamos igual, pero le impacta más a uno ver al compañero a la altura que está volando. Claro. Y abajo la ola, abajo del avión ya venía la cresta de la ola y el surco que dejaba en el agua. O sea, yo mucho me distraía, que todavía hasta ahí no pasaba nada, uno podía distraerse con algunas cosas. Y el surco que dejaba los gases de escape del avión, el chorro, cuando pegan el agua,
era como una lancha en el delta que Claro, va una a alta marca, velocidad, claro, que abriendo. va, no, a la cola, que Claro, se no. forma esa estela, Sí. bueno, tal cual. Siempre me impactó ver al otro avión, ¿no? Pero vos ibas haciendo lo mismo. Todos, Claro. por eso, todo, pero siempre el impacto Pero el del otro. únicamente visual es eso. Sí, visual. Bueno, por eso era, Era nuestra supervivencia. claro, Pero rasante en el agua. lo difícil ¿verdad? que era eso. ¿Cuál es la referencia? Ninguna. No tenés. Y la práctica, Además de tu compañero que está adelante, es práctica, es seguir al que va adelante. porque en el terreno me imagino que Claro, Sí, el las terreno te ayuda. maniobras te van ayudando a copiarlo y se puede ir autorreferenciando, pero en el agua, Complejo. Hay que hacerlo. claro. Supervivencia. Sí. O lo haces, Complejo. o te detectan quedás, y claro. tú... De arriba. Claro. Así. No, había que hacerlo. Adiestramiento, horas de vuelo, experiencia. ¿Y cómo descubrieron que volar tan bajo burlaba los radares de ellos? Porque por principio de conocimiento nuestro, el radar tiene un lóbulo de iluminación, de emisión de ondas, que no sigue el horizonte, digamos, se despega del horizonte, va hacia arriba el lóbulo. Eso es un conocimiento técnico. Entonces vos decís, ahí, ¿dónde está el cono de sombra del radar? Está abajo, porque el radar no puede iluminar la Tierra porque se satura de objetivos, de ecos, de cosas. Entonces para identificar el eco de un objeto que está volando, tiene que apuntar hacia arriba, no hacia abajo, porque si lo bajan, cualquier objeto lo satura la pantalla. Entonces eso provoca un cono que no ilumina el radar, que es entre la Tierra y ese lóbulo. Claro, y la Y base entonces del en ese cono es donde nosotros teníamos que volar. Para que tengan una idea, ¿no es cierto? Nosotros ya por uno, a ver, a la guerra no se va así nomás de hacerse el malo y vamos a pelear, no, hay que estudiar mucho al adversario, sus capacidades, nuestras capacidades y las debilidades de él y las nuestras para explotar las debilidades del otro. Entonces, viendo los lóbulos radar, cómo se forman, bueno, nosotros ya sabíamos que unos 150 kilómetros antes de llegar a la Gran Malvinas, en nuestra ruta de aproximación, ya teníamos que estar rasantes. 150 Y evitar cualquier buque que estuviera en el estrecho o estuviera al oeste de la Gran Malvinas, porque los tipos se movían y estaban buscando nuestra llegada. Entonces, es lo que dice Luis, buscar la debilidad del otro y explotarlo a nuestro beneficio. Te iba la salud en eso también, ¿no? Es que eran ellos... O sea, yo tengo muchas armas, entre las que se encuentran evidentemente el conocimiento de los puntos débiles de los tipos. Ahora, me llamó siempre la atención, un día fui a escuchar a un suboficial de Fuerza Aérea que era discípulo de Parravicini, ¿no? Que dijo una cantidad de cosas raras que yo no entendí, acerca de cómo era que podían tantas horas de vuelo, o sea, si sumo todas las horas de todas las máquinas que fueron y vinieron rozando el agua, se tiene registro de 2 accidentes nada más de los muchachos que se llevan por delante una isla, ¿verdad? Jorge Casco y Farías. Sí. Que después de Pero mucho tiempo los encontraron inclusive. por muy mala meteorología, ¿no? Claro. Ellos, su jefe de cuadrilla también retorna por falla y Casco se hace cargo de la sección. Y tengo entendido, porque en el vuelo rasante, con muy mala meteorología, el 9 de mayo, impactan con un peñasco, una isla, no sé qué es lo que estaba, y impactan los 2 aviones. Es el único accidente que hay. Porque si uno Y el conoce- otro creo, yo siempre hablo de creo porque no fui testigo de nada de eso, pero Claro. según cuenta la historia, Claro. el otro accidente fue de Miguel Ángel Jiménez el 28 de mayo en Malvinas con un pucará. El Monte Azul. También después de atacar los helicópteros con Címbaro, en el regreso a Puerto Argentino creo que también choca con la tierra. Con una isla. Ujú. También todo a causa de muy mala meteorología. Que bueno, ha sido dentro de toda la adversidad que teníamos nosotros en la guerra, también nos tocó
luchar con la meteorología que en esa época del año, Claro, en ese lugar. en ese lugar, tiene que situarse en el sur, en mayo, junio, muy frío y Mucha nieve, muy mala meteorología, Mucha niebla. los amaneceres con niebla, se pega la nube al agua, entonces uno Se ha volado no a podía. ciegas. Por no, momentos. tan criminal no, porque eso es se ha volado con poca visibilidad, pero nunca ciega, porque Ajá. es de altísimo riesgo, no podés hacer eso, ¿no? Tampoco nadie era tan imprudente, ¿no? Porque todo tiene un límite, porque tampoco sirve Bien. hacer ese tipo de cosas corriendo riesgo de vida y perder un piloto. Se ha volado con muy poca visibilidad, sí, pero el objetivo era llegar al barco, ¿no? Cumplir con la misión. ¿Había, Luis, orden en el sentido de que si pueden elegir a estos barcos antes que aquellos? Te lo va a contestar Hugo mejor. A ver, Dale. ¿cómo Hugo? Héctor Hugo. Oh, caramba. Tengo nombre. Héctor Hugo Pipi. Tengo nombre. Vos lo puedes llamar Héctor, Hugo, Pipi. Él Sánchez. acude siempre. Bien. Sí, siempre te va a contestar. Don Héctor Hugo. Otra de las cosas que también lo teníamos claro y que es todo lo previo antes de entrar en batalla. Los blancos para nosotros en importancia la teníamos sabidas Ujú. y conocidas en importancia y en peligrosidad. No peligrosidad para nosotros. Un destructor para un avión de combate es lo más peligroso que hay por el armamento que lleva. Le sigue una fragata. Pero eso en realidad no eran los más peligrosos para la batalla que teníamos se que venía, ganar, claro. que era en la la isla. tierra. Entonces, los más peligrosos ¿cuáles eran? Los portaaviones, los buques logísticos, los buques de desembarco, que eran perfectamente identificables, esos buques. Buques de transporte de tropas. Entonces, nosotros siempre íbamos a buscar esos Eso. buques, O sea, iban con eso en la mente. porque eso es lo que el apoyo que le era útil para la batalla que teníamos que ganar, que era impedir que tomaran Puerto Argentino. Ojo con eso, porque a veces dicen, no, pero ustedes atacaron los destructores, y el destructor en realidad lo único que hacía era cañonar a nuestras tropas en la isla, pero no puede invadir, no el que lleva los medios para apoyo para las tropas inglesas que están en tierra. Lo que ocurre es que siempre la situación táctica varía. Nosotros teníamos Claro. prácticamente una hora, más de una hora para llegar en nuestro vuelo al blanco. En esa hora un buque navega 20, 30 nudos. Se desplaza, Sí, sí. una Ya no está más, cantidad de estaba, millas no está claro, más. claro. Entonces, muchas veces había que atacar lo que se encontraba, un destructor, una fragata, el buque que estaba en ese lugar. Y los ingleses pusieron buques de exprofeso a esperarlos, a que se los llevaran por delante ustedes. Trajeron 5 destructores, Héctor decía recién, 5 destructores. En realidad no era que los ponían, o sea, había buques que cumplían funciones de piquete radar, Eso. que eran los buques que trataban de detectarnos Claro. a ir. Y normalmente están antes de las Del fuerzas. resto, claro, más adelante. Protegían el desembarco, cuidaban el buque de tropa, cuidaban el portaaviones. Son buques que están. La flota tienen una estrategia de conformación, ¿no? de defensa y de ataque. Ellos. Quién está más afuera y quién está más Sí, claro, en el centro del núcleo. Por ejemplo, en San Carlos había fragatas, destructores que estaban protegiendo a los buques, que son más importantes para ellos, lo que estábamos hablando recién. Desembarcaron. Y nosotros no atacamos eso, fuimos a los buques logísticos y desembarco. Que hay diferencias de tamaños también, ¿no es Claro. cierto? Así que perfectamente identificado. Eso- Porque es una de las pequeñas críticas que a veces Sí, he sí. escuchado contra la Fuerza Sí. Aérea. Sí. Y no es así. Nosotros los blancos lo íbamos a buscar por el grado de importancia. Ahora, en el momento, a veces se ocurría que no estaban. San Carlos, Bahía Agradable, es una situación muy particular porque estaban en pleno desembarco. Ahí no tenían escapatoria.
debían permanecer en un lugar aferrados, Estaban ahí estaban adentro, expuestos. no pueden y ya están. Por más buques de apoyo que tengan, de protección como destructores de fragata, nosotros digamos lo importante. Siempre en estas charlas que nosotros tenemos, como la que tuvimos hace un rato, surge, y no es la voluntad de uno, que hubiese pasado sí, que hubiese sucedido sí. En algún momento los ingleses tuvieron 2 buques muy grandes, requisados, que eran transportes de pasajeros, llenos de tropas en San Carlos o en esa zona. Si hubiesen embocado en una cosa así, con 1500 bajas en un solo buque, hubiese sido una catástrofe realmente. Ahí hay un punto. Obviamente te referís a uno de esos buques, es el Canberra. Sí. El Canberra, crucero de pasajeros, no fue pintado como correspondía a un buque que estaba haciendo transporte de tropas por los ingleses. O sea, se mantuvo su pintura original, que era blanca. Y de alguna manera eso también puede inducir a equivocación, a error, con los buques hospitales. Por algún lugar escuché que le habían pintado una cruz en el Canberra. No se lo atacó al Canberra porque le vieron una cruz. No fue nuestro caso, no estaba en la zona donde nosotros entramos a San Carlos, porque si no, no hubiera llamado la atención a nosotros. Por ejemplo, a Palavero el 25 de mayo lo derriban después de sobrevolar un buque de eso sin tirarle, y posterior a eso vino el derribo de Palavero. Así que... O sea, estaría pintado de blanco y creo que le habían puesto una cruz. Porque 3000 tipos ahí arriba. Exacto. Mamita. Pero el sí ya fue. No. Acá hay que rescatar lo hecho, que es muy valioso. Pero sí, El sí, si hubieran explotado todas nuestras bombas, nada más que la del 24 de mayo, todavía están nadando los ingleses volviéndose a Inglaterra. Hay muchos sí. Terminaba la guerra bien. ¿Qué pasaba si el 13 se quedaban sin los ingleses? ¿Qué pasaba? Era efectivo el ataque. Probablemente tenía un segundo que continuara con la actividad, pero ellos no llegaron muy bien. Esto dicho personalmente, en voz baja, y personalmente no lo van a decir nunca por los medios. No es que nosotros estuvimos a punto de ganar, pero ellos estuvieron a punto de no lograr el objetivo, que era tomar por el argentino. En algún libro dice, cuenta uno de sus comandantes que bastaba un soplido al final del conflicto para que ellos comandante, se jefe de la Fuerza Aérea, se derrumbaran. Estuvimos a media hora de rendirnos. Eso le leí. ¿Qué más quieren que le digan? No. Otra cosa quieren escuchar ustedes para entender lo que se hizo en Malvinas? En tierra y en aire. O sea, la Fuerza Aérea puso todo. Todo lo que tenía lo puso, no se guardó nada. Sus hombres dieron todo. Muchos de los pilotos de las unidades de combate se ofrecían voluntarios para ir a volar. ¿Qué más? Aún sabiendo de que a medida que avanzaba el conflicto era más peligroso todavía. Ardiles, el Pepe Ardiles, cae el 1 de mayo, se fue solo con su Dagger a pelear. A ver, yo iba con 4 compañeros más y me temblaban las rodillas. Me costaba mucho llegar al avión y subirme al avión, sabiendo lo que tenía que enfrentar después. Ardiles se fue solo con su avión y peleó contra 2 Sea Harrier. ¿Qué más se puede pedir a una institución que dé por su país, por su patria y por su pueblo? Con ejemplos como estos. Guadagnini, le pegaron antes de soltar su bomba en el barco, soltó su bomba y después se estrella por el impacto que recibió su avión. O sea, atacó el barco y después su avión sobrepasado se estrella.
¿Cuántos ejemplos más quieren que le cuente para entender lo que se dio a él? Pero, ojo que cuando uno plantea estas cosas, lo hace desde la perspectiva de tener conciencia o de crearla en el que a uno lo está escuchando, de cuán cerca se estuvo, que esa diferencia abismal que había entre una nación del primer mundo y nosotros, que obviamente no éramos del primer mundo, estuvimos muy cerca. Y yo lo que rescato, lo digo siempre, y en algún momento sé que te he puesto incómodo al decirlo en una oportunidad, pero ganar o perder significa tener éxito o no tenerlo. Pero la forma en la que uno va, la forma, la decisión en la que uno se mete cuando va, eso transforma lo que va a hacer en una situación gloriosa. Te comento, nosotros como pilotos, yo en la guerra del 82 era teniente, él era primer teniente, eso significa que éramos jóvenes, 28 años, ejecutando una misión ordenada por el Comando Superior de la Fuerza, a la cual respondíamos a nuestro juramento de defender la patria hasta perder la vida. Que se estuvo cerca, me enteré muchos años después leyendo libros, o leyendo revistas. Ajá. Nosotros ni durante la recuperación de Malvinas, ni durante la guerra supimos absolutamente nada de lo que estaba pasando en la isla. A ver si me entendés. Me sorprende lo que me decís. Yo lo que sabía era, cuando nos levantábamos, íbamos en el micro a la base a volar la misión, que nos decían, anoche hubo fragatas, estuvieron bombardeando Puerto Argentino, bombardearon Darwin, bombardearon Fox, bombardearon Borbón, punto, nada más. Ahora, si estábamos bien, si estábamos mal, cómo estábamos nosotros, era esperar que el comando ordene la misión y salir, y cumplirla, y batir el objetivo ese. Así que todo hoy, la historia, por eso a veces con él somos muy respetuosos en comentar y hablar de temas vividos por nosotros, porque en honor a la verdad debemos ser custodios y protectores de la verdadera historia y no deformarla y decir tal cual fueran las cosas, porque si no, el argentino no va a aprender nunca cómo debemos actuar si nos mentimos entre nosotros. Entonces yo tampoco, ni él ni nadie te la va a agrandar, ni te va a decir una cosa por otra. Yo creo que ese fue el sentimiento y esa fue la razón de ser de cómo hemos actuado durante la guerra de Malvinas, que hoy, leyendo y hablando de Malvinas, uno se sorprende de actitudes, como decía él recién, Pipi, de actitudes muy heroicas, que fueron guardadas en el más respetuoso de los silencios, y bueno, lo que uno hace ahora es rescatar eso y que no quede en el olvido y que no quede en el desconocimiento del pueblo, nada más. Por eso yo digo, ¿no? El casi o el uy, sí, hubiera, ya pasó esa historia, está en la historia. Lo que podemos rescatar ahora son lecciones aprendidas, hacer los comentarios de las experiencias vividas, que son importantes, las vivencias de nuestros héroes caídos en combate. Eso yo creo lo que hay que rescatar. Y si hablamos con Malvinas, personalmente me duele mucho cuando nos pegan o nos unen a un problema de gobierno en ese momento, ¿no es cierto? O sea, a mí me duele porque siempre que hablan de Malvinas, algún noticiero dice, lo pega con el gobierno de la dictadura de ese momento. Claro. Cuando no podemos pegar las cosas, juntarlas o mezclar todo de acuerdo al interés del que lo está comunicando. Malvinas es muy caro al sentimiento del argentino, o sea, yo no
Ninguno de nosotros, ni Luis, ni yo, nadie, ni ustedes creo, aprendieron lo que era Malvinas durante el 82. Mi generación lo aprendía en la casa primero, después en la escuela. Entonces, duele a veces que peguen estas cuestiones, las mezclen con cosas que no... Nosotros fuimos a pelear, primero porque somos soldados profesionales. Segundo, porque cuando nos recibimos, ingresamos a la escuela de aviación, hicimos un juramento a la patria, que tiene más valor que cualquier otra cosa, dar nuestra palabra, hacer un juramento. Tercero, porque todo lo que éramos profesionalmente viene del pueblo, con sus impuestos, lo que contribuyen ustedes, nosotros, nuestros padres, hermanos, lo que pagamos de impuestos al Estado, se volcaba en nuestra preparación para servir al pueblo argentino, para servir a la patria y no servirse de la patria. Entonces, este es el dimensionamiento que uno tiene que tener de Malvinas. Lo que hicieron sus hombres en Malvinas, sus soldados, porque son soldados del pueblo, lo que hicieron fue enfrentar al resto, prácticamente al resto del mundo, tercera potencia. Y no vinieron a un picnic como ellos dijeron, se chocaron contra la pared, no por la tecnología que teníamos, sino por lo que significa un soldado profesional cuando va a servir a su pueblo, porque superábamos las cosas con astucia, con coraje, con inteligencia. Y inteligencia porque estudiábamos a nuestro adversario. Y en todo orden, donde lo analicen. Así fue como se peleó en Malvinas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si es historia? Lo que hay que rescatar es esto, lo que se hizo. ¿Por qué se hizo? Esa es la trascendencia que hay que rescatar y recordar a nuestros héroes contemporáneos. No son los que pelearon durante la independencia. Son contemporáneos, son de ahora.